Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a continuar con la sección de entrevistas en donde he seleccionado a personas que trabajan por el despertar de conciencia, el crecimiento personal, desarrollo personal y sobre todo que están ligados y relacionados de alguna manera con el transgeneracional, gestación, proyecto sentido y mucho más. En el día de hoy tengo un experto. Antes de tenerlo hoy día, que me haya seguido esta entrevista, yo ya lo seguía en redes sociales hace mucho tiempo, por lo cual me siento muy agradecida y afortunada de tenerlo conmigo para ustedes. Luego se los presentaré. Esta persona dice que de pequeñito siempre tenía el deseo de ayudar, de transmitir algo a las otras personas. Siempre tenía esta sensibilidad especial que lo hacía sentir que de alguna manera tenía algo que transmitir. Comenzó a formarse en terapia, acudió, dice, a muchas terapias y trabajo personal, pero desde el año 2013 comenzó fuertemente a realizar cursos, terapias que hoy día están y benefician a muchas personas alrededor del mundo. Yo personalmente lo conocí cuando veía sus páginas web que hablaba mucho del transgeneracional, proyecto sentido y muchos temas que él ha profundizado. En el año 2016 fundó el Instituto de Desarrollo Consciente. Aquí nos va a explicar, dice, es para que las personas se conozcan a sí mismas y vivan felices y abundantes. Temas muy importantes. En el año 2019 creó Gold Master. Dice, es un curso online sobre profesionalización de consultas para terapeutas y coach. Y este año 2020 lanzó el Dale al Play, que es la primera formación online de la mirada sistemática o de las constelaciones también, por si queremos llamarlo así, donde con estos muñequitos trabaja todo lo que es el sistema familiar y también le vamos a preguntar. En el día de hoy tengo el agrado de presentar a Saúl Pérez Sánchez. ¿Cómo estás? Hola, soy May. Pues estoy bien, contento, tranquilo y, bueno, deseando de tener este ratito de conversar. Claro. Muchas gracias. Mira, acá es para que las personas que aún no te conocen puedan saber de ti, aprender de ti y obviamente también tomar tus cursos y formaciones que son buenísimas. Yo realizo el diplomado de transgeneracional y he tenido alumnas que han tomado cursos contigo y están muy, Qué muy bien, contentas de Chile, de qué Chile. bien, qué bien. Cuéntanos, Saúl, ¿qué te motivó a ti a estudiar y acercarte al tema de nuestra gestación, por ejemplo, al trabajar todo lo que es proyecto sentido y también que está todo ligado al transgeneracional? ¿Qué te llama a ti la atención? ¿Por qué lo decidiste hacer? Bueno, en realidad la primera vez que a mí me hablaron de transgeneracional, pensé que era una tontería, porque en ese momento yo, bueno, pues por mucho tiempo acudía a sesiones de terapia, pero o sea, eran sesiones de terapia que yo iba porque otras personas de mi entorno pensaban que me vendría bien, ¿no? Sí, Entonces yo no me lo tomaba muy en serio. Y la primera vez que me hablaron, yo pensé, bueno, pero si el problema lo tengo yo, ¿qué más da lo que le pasó a mi abuelo y qué tiene que ver eso, ¿no? Entonces, un poco para entender, ¿no? El tipo de pensamiento que en ese momento tenía, ¿no? sí, Entonces, lo que pasaba en mi vida era que vivía con ataques de ansiedad, con tendencia a la depresión, con ataques de pánico, ataques de ira, o sea, me sentía muy mal conmigo, incapaz de gestionar mis emociones y situaciones que había vivido en el pasado y que vivía en ese momento en el presente. Y la verdad es que estaba muy cansado. Entonces un día, pues lo que pasó fue que me enfermé eh, con un virus, se supone que era, ¿no? Porque afectó a varios órganos de mi cuerpo y estuve 3 semanas ingresado y muy, bueno, pues con peligro, ¿no? Porque realmente uno de los órganos afectados era el pericardio y había una pericarditis aguda que por más que tomaba medicación no mejoraba. Entonces,
Bueno, en ese momento hubo un momento donde el cardiólogo pues me dijo, mira, o sea, a ser sincero, si esto no mejora, o sea, tu cuerpo no va a aguantar más, ¿no? O sea, me dijo básicamente que me iba a morir. Y entonces fue un momento donde yo pues reflexioné mucho ese tiempo, ¿no? Y había una parte de mí que realmente se quería morir, ¿no? Porque Sí. tal como vivía era realmente muy difícil sostener mi energía en la vida. A ver, Así que antes fue, de continuar, ¿y cómo vivías? Para que también las personas se sientan cercanas y se den cuenta que siempre es posible sanar. ¿Cómo era que vivías en ese momento? bueno, pues de esa forma, ¿no? Con ataques de pánico, Ah, ataques de ansiedad, con depresión, tenía conflictos dormido, con... ¿Cómo? dormido, como diríamos acá, Bueno, inconsciente. más que dormido, porque tú puedes vivir dormido y estar bien, ¿no? Estar de alguna forma, bueno, pues sano y sobrevivir, ¿no? Incluso puedes hasta vivir dormido y ser feliz. O sea, esto también es hasta posible, ¿no? Pero yo no vivía así. No, Yo, aparte de dormido, pues vivía realmente con un malestar físico. en un infierno emocional, de relaciones y demás, ¿no? Y aparte, bueno, pues trabajaba en algo que no me gustaba, me sentía súper perdido también en esa área de la profesión, tenía muchos conflictos con mi pareja, con mis padres, con la mamá de mi hija, porque ella estaba en ese momento separado. Y realmente era como, bueno, o sea, ¿cuál es el motivo de seguir aquí realmente, no? Porque y esto pasaba por mi cabeza, ¿eh? Y bueno, cuando estuve ahí y lo vi de frente, cuando vi como la muerte de frente, pues fue cuando realmente reflexioné y entonces recordé eso que tú contabas al principio, ¿no? De que yo de pequeño me gustaba leer a Louis Hay, a Wendayer, leía libros de desarrollo personal que estaban en casa, eh, sobre espiritualidad y me acuerdo que eso como que me reconfortaba mucho internamente y cuando estaba ahí en el hospital, lo que al final fue como una decisión, cambió mi actitud, porque yo la cambié, ¿no? O sea, luego, en ese momento es como hubo un pequeño despertar, ¿no? Que me dio la energía suficiente como para empezar a caminar hacia lugares diferentes en mi vida. Y entonces yo salí de allí del hospital, empecé a buscar terapia, la primera vez que la buscaba yo y que no era que casi que me obligaban, ¿no? A ir. Y en esa búsqueda pues empecé a ir a terapia Gestalt, luego a formarme en Gestalt, en coaching, en transgeneracional y bueno, y en sistémica. Bueno, empecé como fue empezar y empecé una cosa, otra cosa, otra cosa y era todo para mí, realmente yo quería estar bien, solamente quería eso, ¿no? Pero en ese proceso empezó, bueno, es cuando empezó gente a pedirme sesiones, en principio de coaching, y empecé a atender y atender, pero para mí era imposible no hablar de transgeneracional, Mm. porque había sido algo como muy impactante para mí, había entendido parte de mi historia gracias a entender la historia de mi abuelo materno, y esto había generado como, había sido como parte de ese cambio tan importante en mí, ¿no? De actitud y de mirar la vida. Así que bueno, pues de esa forma fue que empecé y en 2012 fue cuando caí en esa enfermedad, fue cuando empecé a formarme, ya había hecho algún curso, pero realmente siempre era para mí, ¿no? Pues había hecho Reiki, cosas así como muy para mí, para saber gestionarme yo. Pero a partir de ahí fue que empecé a tomármelo muy en serio, que se convirtió como en el centro de mi vida y mi enfoque total estaba en eso, hasta que, bueno, pues finalmente, claro, me recuperé, empecé a atender personas y cuando me di cuenta, pues en mi consulta, sin haberlo propuesto ni nada, pues estaba Topada, llena y llena. cuando empezaba a escribir, eso que seguramente alguno de esos artículos que tú habrás visto en algún momento, era simplemente compartir lo que yo iba aprendiendo, o sea, no porque me considerara un maestro de nada, no me lo considero tampoco hoy, Ujú. simplemente era compartir lo que a mí me estaba sirviendo.
Es muy importante lo que tú dices y es lindo como ejemplo de vida, porque yo también viví estas crisis existenciales y quizás fui más lejos que tú. Yo tuve 2 intentos de suicidio, estuve hospitalizada, mal, pero ¿qué es lo que significa esto? Lamentablemente o favorablemente necesitamos tocar fondo, fondo, realmente para este gran cambio de conciencia. Y yo creo que personas como tú o yo que estamos trabajando en el ámbito de la comunicación, de la terapia y el servicio, queremos de alguna manera evitar que la persona tenga que caer tan bajo para despertar. Porque yo estoy segura, nosotros no tuvimos tanta información como existe ahora o la que estamos entregando. Claro. Entonces, las personas como que no tienen excusa, yo siento hoy día, para realmente querer estar bien, porque información estamos llenos por todas partes. Así es, hoy día hay mucha más facilidad. En aquel momento, es que no hace tanto, pero la cosa ha cambiado totalmente. O sea, en ese momento no había tanta información y tampoco había mucha calidad de lo que había, ¿no? Tenías que irte a lugares presenciales y, por ejemplo, aquí en España, en la zona donde yo vivo, en Murcia, no había gran cosa. O sea, si quería alguna formación como más específica, me tenía que ir a viajar, ¿no? A la Claro. capital, a Madrid o a Barcelona. O sea, hoy día no, hoy día, como yo digo, si vas por la calle y seguro que te encuentras algún coach o alguien que se dedica a algún profesional de la ayuda porque es Habemos verdad, muchos. como tú decías, ¿no? Que estamos en un cambio de mentalidad donde la profesión de ayuda pues cada vez es algo que es más demandado, la gente necesita ayuda Sí. y ahora la gente además está por la labor, ¿no? O sea, hay como una apertura hacia cambiar, hacia conocerse. Es algo más aceptado. Hace 7, 8 años no es que, o sea, no es que no lo era, pero no lo era como hoy, ni mucho menos. O sea, ha habido un cambio abismal en eso. Favorablemente. Cuéntanos, tú dices, para mí conocer la historia de mi abuelo materno me ayudó a comprender mi vida. ¿Podrías compartirnos la historia? ¿Sería posible? ¿Qué es lo que viste? Sí, claro. Bueno, la verdad es que cuando os contaba al principio, ¿no? Que yo me parecía una tontería el tema Sí. transgeneracional, porque yo pensaba, cuando me hablaron de eso por primera vez, pues que qué tenía que ver conmigo y tal, pero en realidad sí que hubo algo, ¿no? Que fue que me generó curiosidad y dije, ostras, en realidad lo que pensé es, no tengo información de mi familia, no conozco más allá de mis padres y mis abuelos, conozco súper poco, o sea, no conozco nada de su historia. Entonces, llego a casa y empiezo a preguntar y, y bueno, pues mi madre empieza a contarme un poco y también se da cuenta de que ella ni siquiera sabía, ¿no? Pero al final la historia era, bueno, mi abuelo había tenido una primera esposa antes de mi abuela. Ujú. Él había tenido también un hijo y una hija. Y esa hija, con 6 meses más o menos, ella había fallecido. Y poco después había fallecido la esposa de mi abuelo. Así que mi abuelo se queda con su Hijo. hijo y posteriormente conoce a mi abuela y se casa y tal, ¿no? Pero todo esto, pues hay matices de la historia que cuando yo empecé a investigar ya mi abuelo había fallecido y mi abuela también y no puedo ya llegar a conocer, ¿no? Pero bueno, encontré la partida de nacimiento de esta hija, encontré información, ¿no? Y, y la cosa es que yo había vivido una separación de una primera pareja Ujú. que nacía el día exacto del cumpleaños de mi abuelo. Tuve a mi hija que nacía el día que había fallecido la hija de mi abuelo. Vivo también una situación de separación cuando mi hija tiene como alrededor de los 6 meses. ¿Sí? O sea, era como todo muy, como Las veía como coincidencias, una claro. historia Uno dice, muy copiada, ¿no? de esto. La diferencia era mi abuelo pues fue que fallecieron, ¿no? Y en mi caso había habido una separación, pero yo estaba en depresión desde entonces, ¿no?
y estaba haciendo en parte ese duelo también que mi abuelo vivió. Aparte yo también soy como línea maestra, ¿no? Que sería con mi abuelo por fechas. Cuando yo era pequeño yo decía que quería llamarme como él. O sea, habían como muchos detalles, ¿no? Que Ujú. señalaban esa gran afinidad, ¿no? Con mi abuelo. Pero claro, yo cuando empecé a ver la historia, yo sin saber nada y sin todavía relacionar y sin saber nada de fechas ni nada de eso, solamente cuando me enteré de la historia yo ya me emocioné muchísimo y no entendía bien por qué. O sea, era como, o sea, es que no sé qué me pasa, ¿no? Era algo como muy inconsciente, muy incontrolable para mí en ese momento y al mismo tiempo racionalmente decía, es que no sé qué me pasa, porque, joder, ¿por qué me pongo así? Por esto que ya pasó hace tanto tiempo y que yo ni sabía. Y bueno, pero la realidad es que cambió mi manera de, de, de ver esa historia y entonces pensé, bueno, igual esto no va a ser una tontería, ¿no? Y fue cuando empecé a indagar y bueno, ahí pues devoraba libros, o sea, me empezó a apasionar, empecé a leer a Jodorowsky, Mm. que fue que me encantó, ¿no? Y empecé a cambiar. Realmente empecé a cambiar, a ser más consciente, a sanar. Y bueno, Eh, un poquito esto eh, fue lo que, Esto, una de las muchas historias, ¿no? sí, todas las personas, todos somos leales a algún ancestro. Y es verdad Sí, esta frase que dice, en la comprensión de nuestra historia está la sanación, porque tú no cambias tu vida inmediatamente, pero comprender la que ya se ha vivido y que de alguna manera la estás reparando, porque lamentablemente la vida de tu abuelo en ese aspecto con su mujer y su hija fue extremadamente dolorosa e irreparable. Lo tuyo fue doloroso, pero lo puedes reparar. Puedes claro, empezar a mejorar el vínculo y que no sea tan drástico como la muerte, que es lo que vivió tu abuelo. exacto, ¿no? Al final o sea, hay una cosa que es el darte cuenta de que en algún nivel tú no estás viviendo solo tu historia, sino que estás proyectando ahí algo que ni siquiera conoces. Entonces es muy difícil porque es como, ¿sabes? Es como un doble velo. O sea, por un lado yo no sé ni la historia y por otro lado no sé que la estoy obviamente como repitiendo o proyectando, ¿no? Cuando ya puedes comprender eso, es como si quitases esos velos, ¿no? Entonces al final estás tú y tu historia, pero tú con tu historia puedes actuar, la puedes gestionar, puedes hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Pero es como el nivel de intensidad es muchísimo menor, porque es simplemente como si no es lo mismo tener una situación que te estresa que tener tres situaciones al mismo tiempo diferentes que te Ujú. estresan. O sea, tu gestión emocional, tu capacidad, tu todo cambia mucho, ¿no? Entonces es como cuando quitas esa parte, cuando te das cuenta de eso, al final quedas tú y tu historia, y esa es tu vida y esa sí puedes tú gestionarla, ¿no? Exactamente. Y eso es importante. Acá yo no conozco nada de tu vida, pero en algunos videos tú comentabas que entre todos los temas que has tenido que superar, también ha sido el sentirte abundante y el generar este dinero para yo sentirme valorado, que también lo vemos que el dinero está directamente relacionado con el padre. Sí, ¿Cómo tú gestionaste, cómo decidiste sí? Porque hay personas que dicen, por ejemplo, yo tengo mala suerte, en mi familia nadie tiene dinero, yo no voy a tener, es como un conformismo. ¿Qué te motivó a ajá. ti a decir, no, yo no me conformo? ¿Y cuándo comenzaste a ver los cambios en tu vida? Bueno, o sea, para mí abundancia tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Y el dinero sería una de ellas. Realmente sería una de ellas. Porque yo sí que lo contemplo como algo importante y que me gusta tener en mi vida. Cuando, o sea, cuando yo comenzaba y tal, o sea, nuestra situación, digo nuestra, mía y de mi esposa, Sí. era una situación crítica, pero siempre había sido así.
Entonces teníamos un montón de deudas, nos llamaban continuamente de diferentes lugares, bancos, no sé qué y tal, para como morosos, ¿no? Porque no podíamos pagar, no es que no quisiéramos, es que era que no podíamos, ¿no? Entonces también eso, sufrí por eso mucho, mucho tiempo, ¿no? Llegó un momento en que dejé de sufrirlo, simplemente acepté pues que la situación era así y ya está, ¿no? Y, hombre, hay un montón de temas, o sea, para mí, o sea, es el padre, es la madre, Sí, son las creencias, o sea, es un tema que es difícil de simplificar porque no es una cosa. no, no es una cosa. Sí, sí, al final papá y mamá o sea, están incluidos en En todo, cualquier cosa que te pase, exactamente. ahí vas a terminar en algún aspecto yendo ahí, ¿no? Y cuando es verdad que cuando esa relación está sana, es más fácil todo, o sea, todo en la vida se vuelve mucho más fácil, mucho más fácil. Pero realmente fueron muchas cosas, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo de mirar las creencias, de darme cuenta de la relación que tenía, de ir más allá, de salir del qué dirán. O sea, yo tenía muchísimo miedo. A mí la primera vez que facturé lo que para mí en ese momento era muchísimo dinero, o sea, habían unos zapatos que yo que me gustaban, pero yo no me los compraba porque yo decía, no, porque esto valían 100 euros. No, Ya. que quiero decir que no eran caros. Aquí en España es. Pero yo siempre me había comprado cosas muy baratas, ¿no? Entonces, recuerdo que mi esposa los compró, me los regaló, y a mí me daba vergüenza de ponérmelos porque era de una marca, de marca Lacoste, Ya. porque tenía lo del el lagartito este, ¿no? Y Sí. no era algo muy. Pero quiero decir, ha sido un proceso de muchas cosas, ¿no? De salir del miedo, de la creencia, de. Ahora, para mí lo más importante fue yo llamo el conectar con mi esencia, ¿no? Sí. Porque dentro de cada una de las personas que pueden estar viendo esto, pues hay una parte interna, cuando hablamos de programas, de programación inconsciente, o de memorias, o de heridas, o como queramos llamarlo, fidelidades, pero hay una parte dentro de cada ser humano que no varía, que es imposible que sea dañada, que es imposible que sea programada, que está intacta dentro de cada persona, ¿no? Y que a veces simplemente está como rodeada, ¿no? de muchas capas de programación y demás. Entonces, para mí siempre ha sido importante no solamente trabajar en como desprogramar o en sanar o en como queramos llamar a esto, ¿no? A mí hoy día me gusta más llamarle sanar simplemente, ¿no? Ujú. Que, pero también hay un trabajo de estar en conexión con esta parte. Para mí la abundancia tiene que ver con estar en el centro, con estar en tu lugar de equilibrio, en tu esencia. Y no es fácil mantenerte ahí, quiero decir, no es fácil porque hay un ego, hay una programación, hay unas memorias, hay una reactividad, hay unos engramas, pero para mí, no solo para la abundancia, pero para todo en general, es verdad que eso está en el centro. O sea, desde ahí tú puedes empezar a dar pasos hacia la vida que quieres. Y luego hay algo que es decisión. O sea, yo creo que es un tema de decisión. Vivía con un montón de deudas, lo que sea, y llegó un momento donde dije, vale, pero eso no va a pasar. Mira, había un pensamiento, por si alguien le puede ayudar, que yo siempre tenía. Y yo decía, dentro de unos años me voy a reír de esto. Dentro de unos años voy a tener tanto dinero que me va a importar un carajo eso. Y Sí. pensaba, hostia, es que debo 30.000 euros aquí, 60.000 aquí, no sé cuánto, 180.000 aquí. Y decía, da igual, dentro de unos años eso haré así y ya está, me importará un carajo. Entonces, hay una cosa que a mí siempre me ayudó también, que fue la certeza, la fe de que yo voy a cambiar Tu mi realidad, destino. tu destino. Es Entonces, importante. hay mil cosas, como hay tantísimos detalles. Luego, igual los podemos hablar de creencias transgeneracionales, de historias transgeneracionales que Sí, tienen que ver, todo.
también las hay. Pero para mí lo clave es eso, o sea, es que digas, ¿no? Como que des un golpe No en la mesa y más, ya digas, ya basta. está, ya no más. O sea, es como, y que dejes de creerte tu realidad y estés centrado en trabajar para crear la realidad que quieres. Eso que has dicho tú es extremadamente importante porque las personas, algunas, no todas, están en una zona de confort y buscan momentos de luz, que tú le des un tip. La gente quiere que tú le des Ajá. una frase de cómo yo puedo a lo mejor hacer un acto psicomágico y que la Claro, abundancia llegue y tal como tú lo estás mostrando acá y diciendo, y también lo digo yo en mis charlas y en mis cursos, sí, sanar es transformarnos. claro. Es una Y transformación completa, es de piel, de alma, de creencia, es la forma de ver la vida, de sentirla para total. crear. Y las personas creen Y que eso es trabajar, proceso. sí, Eso es proceso. Eso no es ya. O sea, no. claro que tendrás momentos de iluminación parcial, momentos de insight, Sí, de darte cuenta de, hostia, acabo de ver, acabo de sentir. Claro que sí, pero es un proceso. El cambio real, el cambio que se siente dentro de ti, es un proceso y ese insight es parte de ese proceso. Y claro que sí, que tenemos el poder de transformar la vida súper rápido. Existe, está, pero es como yo siempre digo, es como tú te preparas, ¿no? ujú, Es como si, digamos, tú sabes que vas a hacer de alguna forma un proceso, que estás dispuesto o dispuesta a hacerlo. Estás dispuesto a escarbar y a transformar tus creencias, a dejar de querer tener la razón, a dejar, a sanar la historia y dejar de decir porquerías sobre tus padres y sí. sanar de verdad la relación con ellos y terminar diciendo gracias, pero de corazón. Y estás dispuesto a mirar toda tu vida y a perdonarte. Lo que sea que hayas hecho, sea lo que sea, aunque sea lo más horrible que puedas pensar que puede hacer nadie. O sea, y es como, tiene que ser desde esa actitud. O sea, cuando tú estás preparado o listo para hacer todo eso, Se abren y todas las estás puertas. preparado listo para que eso sea un proceso largo, si luego sucede rápido, es genial. Claro. Pero como tú dices, hay gente que busca no me puedes dar un acto psicomágico Claro. para que mi expareja deje de tocarme lo que sea. A mí Y me da es, mucha risa cuando te dicen, dame un acto psicomágico, algo rápido, son paso a paso, pero aquí también hay algo, yo rescato de todo lo que tú has dicho, algo que para mí es básico y esencial, y en mucho tiempo yo estaba en negación y me daba rabia que fuera así. No entendía por qué teníamos que perdonar, entiende, de alguna manera, nuestra infancia, nuestros padres que tanto daño nos hicieron para que nos vaya bien en la vida. Para mí me parecía como una incoherencia cuando yo estaba en esta época de oscuridad, digámoslo así, o de sufrimiento, pero poco a poco la vida te va mostrando y eso el transgeneracional hace un trabajo bellísimo. Cuando uno conoce la vida de nuestros padres, cuando uno claro, los sufrimientos, los abandonos que pasaron. Por ejemplo, yo escribí libros de transgeneracional, te voy a mostrar, este es gordísimo, ¿ah? Tus ancestros quieren que sanes, tiene casi 800 páginas. Es el traje wow, nacional básico. ¿Sabes tú que lo puede leer una persona de 90 años, de 14? Porque todo lo que nosotros, seguramente, tú has leído los mismos libros que yo, que eran de los años 80, 70, que son como más científicos y rebuscados, aquí lo plasmo de sí, manera como lo estamos hablando. Y yo me di cuenta, al escribir el libro, que no sabía nada de la historia de mis abuelos que eran tan cercanos y que yo viví con ellos. Yo no sabía, por ejemplo, que él había estudiado hasta los 11 años, que había dejado los estudios porque no tenían dinero. Para mí yo pensé que él no había estudiado porque no le gustaba estudiar y se arrancaba, pero cuando uno comienza a conocer tu historia, tus orígenes, comenzamos a sentir más compasión y amor. Es increíble cómo el amor te empieza a inundar. Y hay personas que dicen, yo no tengo información, pero la información está en ti. Yo digo, mírate a ti con compasión. No te permitas caer en esta adicción. Siente porque necesitamos nosotros también sentir lástima para de repente decir, no más. Esta sensación de sentir lástima por mí no me gusta
Y la decisión lo cambia todo, la decisión. Acá yo te quiero hacer una pregunta. En el año 2016 tú fundaste el Instituto de Desarrollo Consciente. Dice, para que las personas se conozcan a sí mismas, vivan felices y abundantes. Me encanta. ¿Cuánto dura este curso? ¿Está en vigencia o ya no no lo estamos haciendo? ¿Cuánto tiempo dura? ¿En qué consiste? El, o sea, el Instituto de Desarrollo Consciente como la forma que se le dio Ujú, a el lugar a través del cual pues, empecé a impartir formación, ujú. impartir talleres e impartir formación. Entonces se fundó inicialmente para comenzar con la formación, ¿no? Que la primera, bueno, la primera formación de hecho se hizo en México, Ujú. en Culiacán, y luego en España, también en Ecuador, o sea, y luego online también. Entonces, es como no es una formación, Instituto de Desarrollo Consciente es, dentro del instituto existen diferentes formaciones, diferentes cursos, está Bases del Transgeneracional, está Proyecto Sentido también, que lo Ah, mencionabas antes, está Volver a la Abundancia, y luego está, bueno, hay algunos otros cursos, ¿no? También, pero digamos que luego estaría ya Cold Master y Dale al Play, ¿no? Que es en sociedad con Olga Gil de Ciencia Interior. aquí Gold Master es Entonces, enfocado en terapeutas, ¿esa es la diferencia? es, digamos que Dale al Play o Gold Master son Sí. cursos ya más enfocados a profesionales de la ayuda, sí. Ya. Y todo lo demás son cursos que puede hacer cualquier persona, ya sea para sí mismos o si son profesionales también para tener una comprensión básica de transgeneracional o tener una comprensión básica de proyecto sentido o tener como más herramientas y conocimientos de transgeneracional, porque al final transgeneracional, pues mira, si tú ya enseñabas un libro ahí Sí. de 800 páginas y has escrito unos cuantos, pues la Tres. cosa es que transgeneracional es, imagínate, Todo. pues y es infinito. O Es sea, si tú te infinito. pones, Sí. dices, voy a hablar de hermanos, hostia, y puedes hacer 10 cursos de transgeneracional de hermanos. O voy a hablar de abundancia y puedes hacer 10 20 cursos. cursos, sí. O sea, que es como infinito, ¿no? Sobre todo si vas a explicar no solamente transgeneracional, sino un proceso de comprensión, de sanación, un camino, ¿no? A seguir, ¿no? Para poder sanar. Entonces, volver a la abundancia es eso. Ahí explico 12 creencias transgeneracionales, que luego podemos hablar de algunas si quieres. Dame una, la que primero te acuerdes, de las 12. ¿Cuál sería la más importante o la que más se repite? Bueno, a ver, hay, hay varias, me viene un montón, ¿no? Sí. Pero hay una, por ejemplo, que tiene que ver con la fidelidad a la muerte o a los muertos, ¿no? Ya. Que es como el no tengo, o sea, no tengo derecho a tener, porque en realidad no tengo derecho a vivir, ¿no? Y que tiene que ver muchas veces con fidelidades a pues hermanos que iban antes que nosotros que fallecieron o a duelos que han sido muy duros, muy difíciles de hacer en nuestra propia vida o en la historia transgeneracional que no conocemos, ¿no? Un abuelo que se murió joven, un no sé qué. O sea, cuando está esta creencia que es como no tengo derecho a la vida y por lo tanto no tengo derecho a tener dinero, ¿no? Porque el dinero al final es una energía Sí. de vida, o sea, que está más relacionada con la vida, que te permite hacer cosas, ¿no? Y bueno, sería una de ellas, ¿no? Pero ya te digo, o sea, hay 12, ¿no? O el placer, obviamente el dinero es sucio o es algo malo, o el Sí. placer es peligroso, o si no sufres no mereces. O sea, Hay hay un montón, ¿no? muchas, sí, de un montón creencias de creencias. que tienen esa historia transgeneracional, ¿no? Y que cuando tú la tienes, cuando tú vives en esa creencia, pues también comprender, como tú decías, ¿no? Entiendes la historia de tus padres y entonces es como que dices, hostia, joder, ¿no? O sea, normalmente nuestra vida siempre ha sido mejor que la de ellos. Sí, sin duda. Normalmente siempre es así, ¿no? Entonces, ampliar la comprensión llega un momento en como ya ni siquiera es perdonar, ¿qué vas a perdonar? Si es como cuando amplías la comprensión, entonces te das cuenta de que
de que tú estabas en un estado niño, en pataleta, ¿no? O sea, aunque tengas 50 años, o sea, da igual. O sea, podemos tener 50 o 60 años y estar en estado niño con pataleta ante los padres o ante un profesor o ante lo que sea, ¿no? Cuando no se sana la historia de los padres, al final eso se proyecta en En mil todo. lugares. Lo mismo que digo yo, cuando vienen a terapia que tengo problemas con el jefe, es mamá o papá, porque también, como dices tú, mamá y papá están en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Tú estás de acuerdo en que el aprendizaje o estudio del transgeneracional es la madre de las terapias, que es la base de cualquier terapia? No, yo no sé si es la base. Como base, igual no lo diría como base. Yo diría Ya, que es, o sea, que tiene un potencial igual mayor sí, como de descubrimiento y de comprensión, a lo mejor más rápida o más fácil que cualquier otra. claro, ¿Por qué? Precisamente por lo que estábamos diciendo, porque te ayuda a ampliar la comprensión. sí, Y cuando tú empiezas a mirar las historias, y no solamente la tuya, sino que empiezas a mirar más allá de la historia de tu familia, y cuando empiezas a comprender esta fidelidad, esta historia, o empiezas a entender un poco o a ordenarte, más que entender, a ordenarte en esos órdenes que habla Hellinger, por ejemplo, claro. es que todo pasa. O sea, si somos seres sistémicos, o sea, Bert Hellinger dice que el 90% de nuestras dificultades son sistémicas. Entonces, como no diría que es la base, creo que en la base estaría la gestión emocional Sí. y la capacidad de responsabilidad y todo esto, pero bueno, en realidad para mí es que va unido. O sea, para mí esto va muy unido. Y lo que sí que diría es, cuando ya tienes eso, cuando ya empiezas a entender un poco de eso, entonces el transgeneracional es como la nave cuántica, ¿no? Vas a dar el viaje porque vas a entender lo sistémico, vas a empezar a sanar no solo tú, sino a comprender tu historia. Cuando tú comprendes la historia de tu padre o de tu abuelo o no sé qué, entonces dices, ¡hostia! ¿No? O sea, es como, ahora entiendo la mía, ¿no? O sea, ahora entiendo esto, ahora entiendo lo otro. Entonces es como, no sé, como subirte en un Es como que avión. nos conecta con todo. Sí, potencia cualquier trabajo que estemos realizando. Para mí lo potencia totalmente. O sea, el comprender esto lo potencia totalmente, ¿no? Y luego, eh, o sea, bueno, yo no concibo enseñar transgeneracional sin enseñar también esas bases, ¿no? Que digo de mínima autorresponsabilidad, de Por supuesto, autogestión emocional, de de amor comprender. propio, del victimismo, de salir de todas estas emociones que todos tenemos, de todos que llevamos en un momento, que el resentimiento, la búsqueda de la aprobación y buscar culpables. Cuando dejamos todas estas emociones, dejo de buscar culpables, dejo el victimismo y dejo de sentir piedad por mí, lástima, es cuando comienza la sanación, cuando comienzo a buscar realmente de manera consciente. ¿En qué consiste el último curso que dice la mirada sistémica de Dale al Play? Con estos monitos así de Sí, Playmobil, ¿verdad? Que yo te vi ahí en la imagen. Son sí, cosas, por acá tengo, ¿verdad? A ver, tengo muéstrame. algunos, por acá, estos muñequitos. Qué lindo. Con eso tú haces formas, ¿qué son? Son arquetipos en la familia, mamá, papá, emociones. Todo, puede ser todo. O sea, Dar al Play es una formación donde se profundiza ¿Sí? en la mirada sistémica, en la mirada de trauma de niño interior y donde, o sea, por lo tanto también el mundo intrapsíquico, ¿vale? Y, y donde aprendes a utilizar esta herramienta que es súper versátil. O sea, que Claro. mucha gente la tiene asociada a las constelaciones o a... Sí. sí, ¿no? Pero realmente, mira, es como casi todo lo que se trabaja en PNL se puede trabajar con muñecos, casi todo lo que se trabaja en Gestalt se puede trabajar con muñecos. O sea, tú puedes hacer una silla vacía con muñecos, tú puedes hacer, obviamente, una constelación, pero puedes hacer un ejercicio de toma de decisiones o puedes hacer un ejercicio de contacto con una creencia tuya inconsciente. Entonces, los muñecos en sí es como una herramienta súper versátil y súper potente, Sí. porque incluso
todo esto que nosotros sabemos y que como conocimiento profesional es súper útil, ¿no? Bueno, cuando tiene un conflicto no sé qué con el jefe, tal, obviamente voy a mirar papá, mamá o figura de autoridad con quien te criaste, ¿no? Pero cuando la persona te habla y con la forma en que nosotros enseñamos a utilizar los muñecos en Dar al Play, al final tú construyes una imagen exacta de lo que a la persona le pasa, ¿no? O sea, como sales del diccionario, ¿no? Sales del, bueno, cuando es esto es esta cosa, ¿no? O cuando te duele aquí es no sé qué. Y entonces es como que permite una comunicación como más directa Más con lo profunda, concreto, claro. claro, con lo concreto y el matiz de la historia de la persona y no tanto con digamos, lo que ya está Escrito. predefinido o lo que habitualmente puede ser. Entonces, no solamente sirven para diagnosticar, para decir, ah, mira, los has colocado así o asá, esto significa esto, lo otro. O sea, no solamente para eso, sino que a través de los mismos muñecos es una herramienta que que el cliente le permite tomar un poquito de distancia de su conflicto, lo cual ya permite hacer un mejor trabajo, porque cuando una persona está muy metida en su emoción, ¿no? Esto es la ventana de tolerancia, ¿no? Cuando está en un estado de agitación muy alto, en realidad, pues se sabe, ¿no?, que hoy día que los ejercicios catárticos pues no Sí. ayudan o no ayudan tanto, ¿no? Porque se sabe que para que la terapia tenga más efecto necesitamos que la amígdala, el hipocampo, ¿no? O sea, y el neocórtex sean un equipo, ¿no? Y si estamos muy, muy, muy alterados, el neocórtex ya se desenchufa. Claro. Si estamos al revés poco conectados, el neocórtex es el que manda y los demás, la amígdala, no saben nada, ¿no?, del juego. Entonces, los muñecos es como una herramienta que por un montón de motivos te permite ese trabajo complementario con, Y, si tú has y- estudiado transgeneracional, si has estudiado si has estudiado coaching, los muñecos es como que te potencia todo eso que tú has aprendido, ¿no? Y te ayuda a tenerlo como una herramienta que además, como son muñequitos, bajan las resistencias del cliente, ¿no? Es como que el claro. cliente está más tranquilo. Ah, mira, yo muchas veces incluso les digo, mira, vamos a jugar con esto hoy en la sesión, ¿no? Y a veces es como, hostia, ¿vamos a jugar? Sí, vamos a jugar. Y en ese vamos a jugar, eh, luego la gente, ¿no?, a veces me dicen, ostras, Saúl, pero es que tus juegos ya me los conozco yo, ¿no? Porque, claro, empezamos jugando y aquí Terminamos terminas, llorando. claro, y terminas, claro, y termina la gente pues emocionada, dándose cuenta de Pero cosas, es hostia, que es tal, lindo y no me he dado porque cuenta de este mira, detalle. lo que tú haces, además de aplicar todo tu conocimiento, es invitar al niño herido que hable, porque el que busca sanación es el niño herido. A Claro, través de y es una herramienta ideal para eso. ¿Y cuánto dura el curso si los terapeutas están interesados en tomar el Dale al Play? ¿Cuánto Pues tiempo? dura 6 meses. Ujú. Ahora, o sea, ahora mismo hemos cerrado una edición, pero bueno, saldrá otra el próximo año. Ya. Eh, y dura 6 meses. Y bueno, pues bueno, realmente hay 4 meses, ¿no? Pero en esta última, pues hemos añadido un par de meses más de continuidad, de webinars y tal, que hacemos Para la totalmente práctica, online. ¿cierto? Imagino que han agregado más meses por la práctica. ¿Cómo? Ahí se ha Que, cortado un poquito y ya. no. Que han agregado seguramente más meses para la práctica de lo aprendido, para Sí, estar... porque desde el segundo mes prácticamente ya se empieza a practicar y tal, Claro. pero los 2 últimos meses son 2 meses que es como algo que tenemos nosotros, Olga y yo, Olga Gil de Ciencia Interior y yo, que Ujú. es una membresía para gente que se ha formado con nosotros. Y esta membresía es precisamente para mejorar en las prácticas. Entonces, dentro del curso nosotros hacemos sesiones, nos ven en directo, hacen prácticas entre los alumnos. Bueno, es una formación online. Qué entretenida tu formación. Y está en tu página web. Esto que estoy mostrando acá, ¿lo ves tú, tu página? ¿La ves? Sí, la veo en mi página. Esta es tu página web, ¿verdad? Sí, esa es mi página web. Me encantan los colores, la forma aquí, Saúl Pérez, déjame también cómo te pueden ubicar, www.saulperez.com. Y aquí las Eso es. personas pueden averiguar acerca de los cursos, las formaciones, las terapias,
Me imagino que las terapias... Exacto, ahí en la página pueden contactar y pueden ver todo lo que hacemos. Exactamente. Viniste aquí para ser feliz. Yo creo que esa es la frase de oro, ¿ah? Porque no venimos a pagar deudas como tú en un principio creíste, sino Claro, a buscar esta felicidad que todos nuestros ancestros han buscado de manera equivocada. Acá también sí, están los cursos. Dice, hablemos de dinero, pack de muñecos para sesiones, sí. ejercicio de autoconciencia gratis. Aquí las personas descargan el formulario, ¿verdad? De acuerdo a lo que quieren. A- Aquí, sí, aquí esto lo vamos actualizando y vamos poniendo lo que en cada momento pues estamos abriendo, haciendo Claro. y si tienen ahora esas opciones. Ahora justo hasta hoy hay un congreso súper interesante donde se trata el tema del dinero Sí. específicamente para mujeres. Sí, sí lo vi online, pero yo también estaba ocupado con muchas actividades, así que el siguiente me apunto. Acá estos son Sí, los blogs, ¿cierto? Las informaciones para que las personas se informen. ¿Qué importancia tiene nacer del sexo deseado? Mucha. Mira, aquí después podríamos hablar mucha. El claro. proyecto sentido que es, el proyecto sentido lo es todo. Yo siento que es la base de nuestra vida, porque ahí es donde está prácticamente donde se engendran nuestros valores y nuestras heridas, que con el tiempo de la vida se comienzan a florecer, digo yo. Y aquí tenemos también tu página de Instagram para que las personas te puedan seguir, que es Saúl Persan. Saúl Eso Persan, es. donde aquí también tienes informaciones y ahí tiene el Dale al Play tan lindo que me gustaron. Y yo he visto mucho, ¿ah? Porque tú dices que no es las constelaciones, sino que es un conjunto de información sistemática, ¿verdad? La que tú enseñas. Sí, o sea, es mirada sistémica, pero no nos enfocamos solamente en la constelación, sino pues, se trabaja de diferentes maneras. La constelación es un tipo de herramienta muy concreta, ¿no? Y para hablar de constelación, pues se deben de dar unos ingredientes, un tipo de ejercicio, con personas o con muñecos también se puede hacer, ¿no? Pero es algo como más vivo, que se permite más el movimiento, ¿no? Y que ayuda a identificar o a diagnosticar, a comprender y también a sanar, ¿no? Pero es una herramienta, ¿no? Que mucha gente cuando habla, o sea, se habla de constelaciones, ¿no? Pues engloba muchas otras cosas, pero la constelación en sí es la herramienta, es como si dijeras el ejercicio, ese ejercicio concreto. Nosotros enseñamos otros muchos ejercicios, otras muchas formas, ¿no? Que no necesariamente son constelaciones. Siento que lo que ustedes Y enseñan es más integral. Eso es como, tú has hecho como un mix de terapia y de terapias y de conocimientos facilitando una nueva terapia. ¿Puede ser o no? bueno, sí, más que, no sé si es una nueva terapia, yo diría que es simplemente una forma más integrativa, ¿no? Porque a veces yo tengo muchos clientes que son empresarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor vienen a la consulta porque hay algo que va mal en su negocio. Entonces, igual tiene más sentido que hagamos un ejercicio de toma de decisiones, Exactamente. ¿no? Y a lo mejor en la toma de decisión ahí aparece de pronto, me cuesta tomar esta decisión, ay, mira, y me di cuenta de que me cuesta por esto y lo otro y tal, y entonces a lo mejor en otra sesión, pues sí se abre el trabajar el niño interior en relación con papá o con mamá o con no sé qué, o una relación anterior o una empresa anterior o lo que sea, pero va mucho más allá, ¿no? Sí. Es algo que estoy en los últimos años también como mirando mucho, me gusta mucho la mirada sistémica dentro de los negocios, ¿no? Sí. Hace poco hacía un curso con Guillermo Echegaray de constelaciones estructurales, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y me gusta porque al final, yo siempre digo que no es ni tanta terapia No. ni tanta acción, ¿no? O sea, es una mezcla de terapia y acción, ¿no? Es como Y, el y, y, coaching y me sirvió depende en de un lo que la inicio. persona quiera trabajar en el momento. Ahí es, por eso yo digo, el árbol es tan, tan grande, tan diverso, que cada vez que la persona busca una terapia se trabaja una ramita del árbol. Claro. Una ramita, no tanto. Mira, nos queda poco tiempo, nos queda unos minutos. ¿Tú sabes acerca del tarot? ¿Conoces? Porque te quiero hacer un regalo. Yo leo el tarot Pues transgeneracional.
Me encanta, bueno, me encanta que me vayas a hacer este regalo, porque Ah, ¿qué voy a hacer? no sé, a ver, es como te voy a decir la verdad. Sí, dime. Al inicio, una de las cosas que primero empecé a aprender Sí. fue el tarot de Marsella con Jodorowsky. Ah, mira qué bien. Sí, pero me apasionaba tanto el transgeneracional que al final esto se me quedó como un hobby y aprendí sobre todo los arcanos mayores, pero ni me acuerdo, o sea, Mira, ni me yo acuerdo. en este momento estoy realizando 2 cursos de tarot y yo lo inscribí como mío porque yo estudié tarot con una persona que estudió tarot 25 años, un francés, pero yo le di toda la mirada sistémica o transgeneracional, entonces la interpretación es muy, muy fuerte. Yo hago la terapia solamente con tarot, así tú usas los muñequitos, yo voy sacando, Sí, por ejemplo, el padre, la oficina, el trabajo y te da todo con una precisión. Ya, mire, yo qué saqué bueno. cartas para ti para terminar como regalo para Saúl. ¿Qué es lo que nos están diciendo en este momento? Ya, esto es una canalización, tú puedes, de tus ancestros, ¿de acuerdo? En este Ok. momento, querido Saúl, estás donde tienes que estar. Ya, aquí te dicen, estás donde tienes que estar y por fin estás. Es como que tú llevas el deseo que ha sido frustrado de muchas generaciones, que significa trabajar en lo que amo y vivir feliz. Trabajar en lo que amo. Aquí hay como un reconocimiento, dice, de los ancestros, donde tú acá estás con una misión, pero dice, todavía no llegas al máximo de tu esplendor. Te queda mucho más por cumplir. O sea, están muy orgullosos y contentos contigo, pero dice, viene mucho más Sí, para ti. Y tú lo estoy de sabes, acuerdo con ellos. dice que viene mucho más y que en este momento, quizás ya por el año 2021, prepárate porque muchos cambios vienen favorablemente en el ámbito laboral, de cosas a lo mejor que tú venías estructurando, vas a tener que cambiarlas positivamente, pero seguramente tú ya te has dado cuenta de cosas que ya estás haciendo en este momento, porque dice, ya comenzaron cambios que se van a ver reflejados en el comienzo ya del próximo año que ya viene. Así Sí. que ese es tu mensaje. ¿Qué te parece? Bueno, me parece súper acertado. Claro. Me lo, me lo creo todo. Te lo cree todo. Me lo creo todo, porque además, como todo lo que me has dicho es favorable, si me Ex- dijeras algo que no me gustase creer, diría, bueno, eso no me lo creo. Eso no me gusta, pero mira, Pero no, despídete tiene ahora de mucho las sentido. personas. Sí, te hace sentido porque de verdad dijeron eso. Era como que se sienten orgullosos y contentos de que tú sí. Y además que tú eras el elegido para hacerlo. De Sí. modificar y realmente de cambiar programaciones fuertes, porque tú te ves ahí sentado en un trono, con tus ancestros Ah, alrededor. Entonces, como que aquí se marca un cambio importante. ¿No? sí, Serías el yo emperador. también lo siento así. Yo siento, hay gente que me dice, o sea, como que ha sido muy rápido, has crecido muy rápido. Y yo digo, pues sí, en realidad yo siento que estoy empezando. Sí, está empezando. Saúl, tenemos que terminar ahora. Un besito. Gracias por esta linda entrevista para que las Gracias personas te a ti. puedan conocer más. Y tú te despides ahora. Bueno, pues simplemente darte las gracias, decirte que me ha encantado estar este ratito contigo, Gracias. que bueno, pues que a veces hago entrevistas y bueno, pues sí, no, hoy puedo decir, como sinceramente de corazón, que me ha encantado estar Muchas contigo gracias. y gracias por tu regalo, por tu tiempo, Con mucho gusto. por tu insistencia Sí, también, ¿sí? yo soy insistente igual que tú. Gracias por eso también y gracias por tu trabajo y por esta misión, ¿no? De ayudar también a la gente. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y que nos verán. Muchas gracias, Saúl, y nos vemos en otra oportunidad.